Para formar los óxidos de carbono, entonces, de igual manera, debo revisar los estados de oxidación del carbono. Entonces vemos aquí en la tabla periódica que son 2 y 4 y con ellos voy a plantear la reacción. Entonces, dijimos que el primer estado de oxidación era 2 y el segundo estado de oxidación 4. Ya tengo aquí planteada mi reacción para cada uno de los estados de oxidación y ahora entonces voy a cruzar estos estados de oxidación y a formar el óxido correspondiente. Me va a quedar carbono con el estado de oxidación del oxígeno, que dijimos que era siempre -2, lo estamos poniendo acá. Es decir, que este -2 se cruza y pasa como valor absoluto, entonces me va a quedar 2, carbono 2, y oxígeno 2 de cruzar el estado de oxidación del carbono. De esta manera me va a quedar el óxido de carbono, cuando el estado de oxidación es 2 para el carbono. Simplifico porque ambos números son pares. Y entonces finalmente este óxido me va a quedar mitad de 2, 1, perdón, mitad de 2, 1 y mitad de 2, que se encuentra aquí en el oxígeno, 1. De esta manera me va a quedar el óxido. Puedo poner el 1 indicando la cantidad de átomos o no ponerlo. Si no aparece, significa entonces que la cantidad de átomos es 1. Cualquiera de las dos opciones está bien. Pueden poner o no poner el número, teniendo en cuenta que si aparece el 1, pues hay un elemento, un átomo de ese elemento. Y si no lo pongo, igualmente asumo que hay un átomo de ese elemento. Para el caso del carbono 4, de igual manera, entonces primero pongo el elemento que reaccionó con el oxígeno, que en este caso es carbono, la cantidad de átomos de carbono que provienen de cruzar este estado de oxidación del oxígeno y que lo debo pasar como valor absoluto, entonces me quedaría C2. Luego debo poner el oxígeno y la cantidad de átomos que estará determinada por el estado de oxidación del carbono, que entonces en este caso es 4. De la misma manera, ambos números son pares, entonces puedo simplificar, debo sacar mitad y mitad. No es que siempre me queda uno, no, es que estoy simplificando y debo sacar la mitad de cada uno de esos valores. ¿Cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar carbono, la mitad de 2 es 1, y oxígeno, la mitad de 2 es, perdón, de 4 es 2, entonces me va a quedar CO2. Puedo elegir poner o no poner este número, cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces vamos a poner las dos para que ustedes las tengan ahí. Tengo acá CO2 o C1 o 2. Cualquiera de las dos está bien. En ambas se indica que hay un carbono y dos oxígenos. Estos serían entonces los óxidos de carbono. No se les olvide ir tomando los apuntes del paso a paso para formar el óxido y los ejemplos que aparecen en este video también debemos tenerlos en el cuaderno. Ahora, los óxidos también se pueden clasificar. Existen dos tipos de óxidos, los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos ácidos son aquellos que provienen de no metales y los óxidos básicos son aquellos que provienen de metales. Entonces, recordemos que en la tabla periódica tenemos esta división, no metales y metales.
A partir de ahí es que voy a clasificar el óxido. Entonces, en el ejemplo que vimos inicialmente, hablábamos del sodio. Para clasificar este óxido debo buscar el sodio en la tabla periódica. Se encuentra en la zona de los metales. Por ende, entonces me dicen, cuando proviene de un metal, el óxido es de tipo básico. Entonces, este óxido, que es el óxido de sodio, será un óxido básico. En los dos ejemplos que vimos posteriormente, que vimos entonces carbono, hierro, los tenemos acá, entonces vamos a revisar. Para el caso del hierro, los óxidos son básicos debido a que es un metal. Y para el caso del carbono, entonces su óxido será ácido debido a que proviene de un no metal. Entonces este será un óxido ácido. Porque proviene de un elemento no metálico. ¿Listo? ¿Qué tenemos hasta ahora entonces? Tenemos la formación de óxidos, la reacción para la formación de óxidos y la clasificación de estos óxidos en óxidos básicos u óxidos ácidos, dependiendo de si son o provienen de un elemento metálico o no metálico. Ahora, ¿qué ocurre cuando a mí me dicen el óxido de carbono? Si el carbono tiene dos estados de oxidación. Llamar a los óxidos solamente como óxido de el elemento funciona cuando el elemento es como el sodio, que únicamente tiene un estado de oxidación. Pero cuando tenemos más de un estado de oxidación, entonces existe algo que se llama nomenclatura, que es la forma en que vamos a nombrar los óxidos de tal forma que sepamos con cuál estado de oxidación se encuentra trabajando el elemento. Para ello existen tres tipos de nomenclatura. En este video vamos a estudiar la primera, que es la nomenclatura Stock-Werner. Entonces, esta nomenclatura utiliza números romanos para nombrar los óxidos. ¿Cómo funciona? Recuerden que siempre es importante que ustedes tengan el paso a paso para nombrar los óxidos y para plantearlos. Primero entonces vamos a nombrar la función inorgánica. ¿Cuál es la función inorgánica? Pues estamos viendo óxidos, entonces por ende la función será óxido. Luego me dice, nombre el elemento diferente al oxígeno presente en el óxido. Entonces tengo acá, vamos a nombrar primero el óxido de sodio. Entonces ponemos acá óxido, el elemento de sodio. Indicar el número, el número romano, el estado de oxidación. Es el inicial. Aquí ya hablamos de número de átomos, este es estado de oxidación. Igual les voy a hacer acá la aclaración para que les quede más fácil. Listo, entonces, número de átomos, estado de oxidación. Y me dicen que debo indicar en número romano el estado de oxidación, es decir, 1 para el sodio. Entonces, ese óxido, según nomenclatura Stock, se va a nombrar como óxido de sodio 1 y el 1 lo debo poner en número romano. Revisemos entonces los óxidos de carbono y de hierro. ¿Cómo me queda entonces? Óxido del elemento, óxido de carbono, y el número o estado de oxidación en romano era 2, entonces debo poner aquí 2 en número romano. Para el segundo entonces me quedará óxido del elemento, entonces de carbono, y el estado de oxidación en número romano. Entonces el estado de oxidación es 4, 4 en número romano.